Quiero agradecer a los que se encuentran conectados el día de hoy por compartir su tiempo y sus conocimientos. También quiero agradecer a nuestro orador invitado, maestro de talla internacional, el doctor Alberto Peña Rodríguez. Es un gusto tenerlo con nosotros en este Hospital General de Playa del Carmen. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Sin más preámbulos, los animo a sumergirse en la conversación, a hacer preguntas, desafiar las ideas y sobre todo a disfrutar de un día enriquecedor y estimulante. Los invito a participar mediante el chat y a plantear sus preguntas y respuestas. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias, doctor Granados. A continuación, la doctora Fernanda Robledo Carrasco, médico interno de pregrado de este hospital, nos compartirá la semblanza del doctor Alberto Peña Rodríguez. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Estoy agradecida por encontrarme aquí con distinguidos personajes y hoy tengo el honor de dar la semblanza del doctor Alberto Peña. Y para esto quiero comenzar con la relación que hay entre la cirugía y el arte, que siempre han tenido paralelismos. De hecho, por etimología están íntimamente relacionados, en un principio por el concepto de la técnica, pero la convergencia de la cirugía y del arte trasciende a la mera técnica hacia algo diferente. Por ejemplo, cuando los cirujanos apasionados convierten cada procedimiento en una obra que abunda proporcionalmente tanto en racionalidad como objetividad, así como con elegancia, detalle y ese desborde vital. Aquello que asertivamente el doctor Alberto Peña define con propias palabras en su libro Serendipia, Destinos Convergentes, en el que se refiere a este fenómeno de gran asombro y plenitud, como el estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y el estar preparados para vivirlo. Experimentar esto tiene gratas consecuencias, en un principio para reafirmar la vocación. Esto inevitablemente me lleva a pensar en Immanuel Kant, un filósofo alemán, en la crítica del juicio, en el que teoriza acerca de los genios, como aquellos personajes que aún están inmersos en un mundo de rigidez técnica que también tiene sus ventajas, pero que ellos están a la espera de que esto se modifique o que miren el punto de referencia para ser el sitio de inflexión, modificarlo con creatividad y de hecho hasta espontaneidad, y entonces de forma natural se lleva hacia un sitio de perfección, o al menos acercamiento. Este es el caso del doctor Alberto Peña, quien fue pionero y desarrollador de la técnica sagital posterior para reparar malformaciones anorrectales y que hasta la fecha ha ayudado a miles, bueno, en realidad sí, miles de niños de todo el mundo. Esto es sobresaliente y de gran impacto también para él, ya que puede ponerse en el lugar de cada padre de los pacientes que buscan soluciones. Él puede ser partícipe tanto del papel como médico, así como de la empatía con los pacientes, puesto que su primer hijo tenía una malformación congénita, y esto fue determinante en su vida. Esto naturalmente le ocasionó un profundo dolor, pero simultáneamente representó una fuente inquebrantable de tenacidad e inspiración. Aquí me parece oportuno citar a Walter Benjamin, un filósofo alemán, cuando dijo: aquel que se asoma al abismo no debe de sorprenderse de saber volar. Es para mí un honor compartirles acerca de la trayectoria del doctor Alberto Peña, quien nació en la Ciudad de México en agosto de 1938. Después de estudiar en la Escuela Médico-Militar, se especializó en cirugía general y pediatría durante 6 años en el Hospital General Central Militar de México. Posteriormente realizó la especialidad en cirugía pediátrica en el Hospital de Niños de Boston durante 3 años. Al regresar a México ocupó los puestos de jefe de cirugía del Instituto Nacional de Pediatría, del cual también fue director durante 13 años y medio del Departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Central Militar durante 7 años. En 1980 diseñó la técnica que les comenté y se llevó a cabo la primera operación sagital posterior, y para 1984 se convirtió en presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica. En 1985 fue invitado a preparar y trabajar como jefe de cirugía en el Schneider Children's Hospital de Long Island, New York, puesto que ocupó durante 20 años. Asimismo, fue profesor de cirugía y pediatría en el Albert Einstein College of Medicine. A partir de julio del 2005, creó el primer centro colorectal para niños en el Hospital de Niños de Cincinnati, siendo nombrado director y fundador del centro, siendo también profesor de cirugía pediátrica en el University of Cincinnati College of Medicine. En el año 2015 fundó el Centro Colorectal y Urogenital del Hospital de Niños de Denver, Colorado,
del cual fue director hasta su retiro el 8 de febrero del 2021. El doctor Peña ha sido profesor invitado en distintos países más de 502 veces. Ha recibido innumerables condecoraciones y reconocimientos, incluyendo la medalla Jesús Lozoya en la Cátedra de Pediatría de mi Escuela Militar, el premio Von Meyer en el Hospital de Niños de Boston, la medalla Gonzalo Castañeda de la Academia Mexicana de Cirugía, el premio Robert Gross en la Universidad de Texas, la medalla Franco Soave en Italia, la medalla de Dennis Brown en Inglaterra, medalla Václav Kafka en la República Checa, medalla Fritz, otorgada por las asociaciones europeas y alemanas de cirugía pediátrica. Obtuvo también el mérito Melitensi, otorgado por la Orden de los Caballeros de Malta por su labor humanitaria. En octubre del 2008, el doctor Peña recibió la medalla William Ladd, que es la distinción más importante que se otorga en Estados Unidos a un cirujano pediatra por la Academia Americana de Pediatría. Fue en el año 2021 que la Sociedad y el Colegio de Cirujanos Pediatras de México crearon la medalla con su nombre, Alberto Peña Rodríguez, y esta medalla será otorgada cada 2 años a un cirujano pediatra que se ha distinguido académicamente. Actualmente el doctor Peña está retirado, vive en Denver, Colorado, con su esposa e hijos, y es profesor emérito de la cirugía en la Universidad de Colorado. Y el día de hoy, 14 de septiembre del 2023, tenemos el gran honor en el Hospital General de Playa del Carmen, bajo la dirección del doctor Francisco José Granados Nava, de recibir al doctor Alberto Peña, que presentará un seminario titulado Escepticismo y Creatividad. Les agradecemos a todos su asistencia. Muchísimas gracias, doctora. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio y me voy a permitir cederle la palabra y el micrófono al doctor Alberto Peña Rodríguez. Adelante, doctor. Muy buenos días a todos ustedes. Me siento sumamente honrado y además emocionado por las palabras de la doctora que tuvo la amabilidad de presentarme con muchos adornos para mi persona. Para mí es un honor siempre hablar en mi país frente a los residentes. La plática que decidí presentar el día de hoy está dirigida a los médicos y a las doctoras, a los médicos, doctoras y doctores jóvenes mexicanos. Y tiene relación un poco con la propia historia de mi vida. La primera diapositiva que ven ustedes aquí, creo que están viendo ellos esa diapositiva. Sí, la primera diapositiva que ven ustedes aquí está en inglés, las demás también están en inglés, y por eso les pido una disculpa. No tuve tiempo de hacer las diapositivas en español, pero a manera de disculpa les voy a contar una pequeña historia, que en una casa vivían, como es frecuente, vivían un perro, vivía un gato y también había ratones en la casa. Entonces los ratoncitos aprendieron rápidamente que mientras el gato anduviera suelto caminando por la casa, ellos deberían meterse a su agujerito y no asomar ni la nariz, porque el gato se los comía. Pero también aprendieron que cuando oían ladrar al perro, sabían que el gato se echaba a correr, porque el gato y el perro no eran amigos. El gato corría para que el perro no lo mordiera. Entonces un día estaban metidos en su agujerito los ratoncitos y de pronto oyeron, y estaban oyendo miau del gato y no salían, pero de pronto oyeron guau, guau, guau del perro, y entonces dijeron, ya se fue el gato. Y entonces salió un ratoncito muy feliz iba caminando por el corredor de la casa, y de pronto, ¡pum!, un manazo del gato lo atrapó con la garra y se lo puso en el hocico. Dijo, hijito, en esta vida el que no es bilingüe no come, ¿sí? Entonces, esa es una disculpa supongo que todos entienden las pocas palabras en inglés que aparecerán el día de hoy. El de abajo. El de abajo, maestro. El de abajo. El otro, doctor. ¿Abajo?
Bueno, en primer lugar, la palabra escepticismo se refiere a la capacidad que tenemos los humanos de dudar cuando nos platican algo. Cuando un político nos dice cosas maravillosas, nosotros hemos aprendido a dudar porque sabemos que con frecuencia faltan a la verdad, para no decir que mienten. Ese es el escepticismo. Si lo llevamos al extremo, el escepticismo se transforma en algo negativo, en algo destructivo. Entonces no creemos nada y no creemos en nadie, y eso es trágico. Entonces los seres humanos tenemos que educar a los niños y a los jóvenes para que duden de todo lo que escuchan, sobre todo ahora en la etapa que vivimos del Internet, en donde cualquier persona se siente con la autoridad de escribir como si fueran autoridades en el Internet, y la gente lo cree. Y no tienen manera de comprobar si lo que está escrito en el Internet es verdad o es mentira. Entonces a los niños y a los jóvenes tenemos que educarlos para que duden de todo lo que leen y todo lo que escuchan, y que tengan un escepticismo que yo llamo sano, o sea, que no destructivo. No vamos a destruir todo lo que vemos, pero sí vamos a dudar, vamos a darle el beneficio de la duda, y después del beneficio de la duda surge la curiosidad. ¿Será verdad lo que está diciendo este señor? ¿Será mentira? Y es el segundo elemento que quiero discutir, que es el de la curiosidad. Entonces, como consecuencia del escepticismo, nos comenzamos a preguntar si lo que estamos viendo es cierto o no, y esa es la curiosidad. La curiosidad, y el siguiente paso es la imaginación. No tenemos una respuesta para algo, pero comenzamos a imaginarnos. Y todos los seres humanos tenemos curiosidad en diferentes grados y tenemos imaginación. ¿Y por qué me parece tan importante esto para los médicos residentes mexicanos y latinoamericanos? Me parece muy importante porque yo estudié en una escuela que yo quiero mucho, que es la Escuela Médico Militar, pero a pesar de que tuvimos muy buenos profesores, yo creo en retrospecto que teníamos una deficiencia grande, y esa deficiencia consistía en que los profesores no nos enseñaron a dudar de lo que decían los libros de texto, sobre todo cuando los libros de texto vienen en inglés, se consideran los conceptos que vierten se consideran verdaderos a priori, o sea, no dudamos. Sobre todo, yo recuerdo que siendo estudiantes de medicina establecíamos una discusión entre un estudiante y el otro, y para saber quién tenía la razón íbamos al libro de texto americano, y en lo que decía el libro, eso era la verdad. Eso debe cambiar en las generaciones modernas. Tenemos que dudar de lo que dicen esos libros. Tenemos que dudar de lo que dice cualquier persona, aunque sea un premio Nobel, tenemos que dudar. Es un ser humano y por lo tanto susceptible de equivocarse. Entonces tenemos que aprender, queremos enseñarles a los jóvenes, sobre todo mexicanos y latinoamericanos, porque nosotros, el país creció y vivió al sur del país más poderoso económicamente del mundo, Estados Unidos. Entonces lo que viene de allá lo adoptamos con frecuencia, con poca discriminación. Tenemos que aprender a discriminar y a dudar de lo que dice. Si el libro dice una cosa, tenemos que decir, los jóvenes tienen que decir, ¿y por qué dice eso este señor? ¿De dónde sacó esas ideas? ¿En dónde está la demostración de lo que dice este señor es cierto? Porque eso representa la posibilidad del gran salto del llamado a su desarrollo al desarrollo. Y los jóvenes, las nuevas generaciones, deben ya salir de ese mundo de la dependencia intelectual del extranjero para hacer nuestras propias creaciones originales y auténticas. No tengo absolutamente nada en contra de las ideas que vienen del extranjero. Muchas ideas, la mayoría son muy buenas y debemos adoptarlas. Sencillamente estoy explicando que tenemos que crear un filtro en nuestro cerebro para saber distinguir lo que es verdadero de lo que no es. Y esa es la historia de mi vida profesional y quiero relatárselas poco a poquito. Y espero que los jóvenes que me escuchan y que me vean se motiven. Yo insisto en que mis pláticas quiero que sean positivas, creativas y optimistas, sobre todo optimistas, porque el concepto la frase más importante que define mi vida profesional es sí se puede. Sueñen, jóvenes, sueñen, porque los sueños se vuelven realidad,
y ustedes están viendo una persona representante de eso. Yo he tenido mucho éxito a lo largo de mi vida, me siento muy orgulloso y por eso creo que los sueños se vuelven realidad. En la diapositiva que ven ustedes probablemente al mejor chelista del mundo, Yo-Yo Ma, y vean ustedes que cuando él está tocando, si ustedes tienen la oportunidad de verlo un día, cuando está tocando, véanle la cara y se ve que está gozando intensamente, ¿sí? Entonces, el primer principio para ser creativo es disfrutar lo que se hace. Tristemente, yo conozco muchos médicos en mi campo, la cirugía, muchos cirujanos que sufren la cirugía, sufren la medicina, sufren desde que se levantan de su casa para ir al hospital. ¡Chin! Tengo que ir al hospital, tengo muchos pacientes. Pues ese señor no debía ser médico, ¿sí? Si no disfruta la medicina, si no disfruta la cirugía, no, en primer lugar va a echar a perder su vida, va a estar enojado con la vida, va a tener muchos otros problemas. Y eso comienza en el área vocacional. La elección de la vocación es extraordinariamente importante. Los padres, los educadores tienen la obligación tenemos la obligación de detectar a aquellos jóvenes que sabemos que no tienen interés en mejorar al enfermo. Se aprende la medicina, se aprende la cirugía como un oficio, pero ni siquiera desarrollan la capacidad de ver a los ojos al paciente, enterarse del drama humano que sufre la mamá, el niño que viene a la consulta y participar de eso, sufrir junto con la madre y junto con los niños, porque el médico que se despersonaliza, se separa, se sienta en su computadora, ni siquiera ve a los ojos al paciente, mejor que se dedique a otra cosa. Y solamente se es creativo cuando se tiene pasión. Lo que se ve en esa diapositiva de Yo-Yo Ma es la pasión. Y esa misma pasión debemos sentirla los cirujanos y debemos sentirla todos los humanos, independientemente del trabajo o la ocupación que tengan. Entonces, el primer paso es el escepticismo, dudar, y les aconsejo a los jóvenes que duden de todo lo que lean y todo lo que escuchen. Cuando ven a un gran conferencista que habla y que dice cosas maravillosas, arriésguense, vayan a visitarlo donde trabaja para que lo vean en su vida diaria, para que vean cómo habla con las personas que lo rodean, cómo habla con el portero del hospital, con la secretaria del hospital, con las instrumentistas, con las enfermeras, y cómo habla con los enfermos, cómo se dirige a ellos. Y así van a poder discriminar de todo lo que dijo, lo que realmente es verdad y lo que no es verdad. Viajen a donde esté el doctor y síganlo, péguense con él y vean para que aprendan bien qué clase de persona es. Y ahí les voy a contar cómo empezó la historia del escepticismo en mi vida. Cuando era yo médico interno del Hospital Central Militar, nos mandaban un mes a un hospital de tuberculosos, militares, en San Fernando, en Tlalpan, en México. Un hospital donde metían unos jacalones gigantes a los soldados y familiares de soldados que tenían tuberculosis ya incurable. Eran los que se llamaban tísicos, tenían unas lesiones pulmonares graves y ya les daban la isoniazida, pero esas lesiones ya no se curaban y se morían ahí con unos hematocritos elevadísimos por la hipoxia que tenían. Y nos mandaban un mes ahí, éramos el interno ahí que tomábamos decisiones. Y uno de los soldados necesitaba una operación, le tenían que quitar el lóbulo superior derecho porque tenía un daño total del lóbulo, y entonces llamaron al cirujano del Hospital Militar de la ciudad, del Hospital Central, y dijo, vamos a quitarle el lóbulo derecho. Entonces entramos yo entré de segundo ayudante, porque era yo interno. Entonces era el cirujano, profesor, el ayudante, que era un adscrito, y yo era el encargado de jalar el separador. Y los que saben de cirugía saben que en esas operaciones el que jala el separador no ve nada, están allí trabajando y uno está con el separador jalando, y horas enteras mientras los otros están quitando el lóbulo. Y mientras estaba yo jalando el separador y volteaba para todas partes y vi las radiografías, se usaban todavía las radiografías en el negatoscopio, se llamaban, ¿no? Entonces yo vi la radiografía y vi de qué lado estaba la lesión y entonces recordaba en qué posición estaba el enfermo
volví a ver la radiografía y otra vez en qué posición, y concluí que el cirujano estaba abriendo el hemitórax izquierdo, y la lesión era en el hemitórax derecho, como se ve en la radiografía. Pero yo era el interno, sobre todo en un hospital militar, no tiene derecho a nada, ¿no? Es un poquito menos que perro, ¿no? Entonces, pero veía, insistía, y de pronto me atreví a decirle al coronel, profesor, médico cirujano, le dije, disculpe maestro, pero creo que estamos abriendo el hemitórax equivocado. Me dijo, Peña, no sea payaso y siga jalando el separador. Está bien, ya jalé el separador. Otros 10 minutos pasaban y yo seguía viendo y yo decía, no, pues esto... Y entonces finalmente discúlpeme otra vez, profesor, pero tengo la impresión de que estamos ahí. Entonces ya tiró los instrumentos, se paró y se tomó la molestia de ver la radiografía, ver al enfermo, y entonces dijo, habló en mexicano, ¿no? Dijo, me lleva la... Entonces despotricó contra todos y a cerrar el tórax y abrir el hemitórax del otro lado. Esa fue la primera lección de escepticismo. El profesor se equivocó. El profesor que yo creía que nunca se equivocaba, se descuidó, algo horrible, y el pobre soldado salió con 2 toracotomías, una de ellas innecesaria. Entonces, esa fue round número 1. ¿Sí? Luego dije, seguramente eso pasa en México, pero seguramente no pasa en Estados Unidos. Resulta que las cosas son el descuido, la falta de pasión y la falta de cuidados, eso ocurre en todo el mundo, ¿sí? Hasta en las mejores familias, como dicen. Entonces tuve la fortuna de que me aceptaran como residente de cirugía pediátrica en el Hospital de Niños de Boston. Para los que no son cirujanos pediatras, les puedo decir que el Hospital de Niños de Boston es el sitio donde nació la cirugía pediátrica en este continente, y con un doctor, William Ladd. Entonces yo, el sucesor de William Ladd se llamaba Robert Gross, y el doctor Robert Gross operó a mi primer hijo de una malformación, y luego yo me convertí en residente del Hospital de Niños de Boston. Y había un profesor ahí que hacía cistoscopías, como ven ustedes ahí, cistoscopías en niñas con infecciones urinarias y demás. Y la tradición era que entrábamos a la sala de operaciones, yo era el ayudante, y el profesor decía, toma el cistoscopio, introdúcelo y describe lo que ves. Entonces uno veía y describía, y luego ya el profesor decía, ahora hacia un lado, ahora yo voy a ver, y corregía o aumentaba lo que uno había dicho. Entonces me dio el cistoscopio, yo me asomé y estaba negro todo. ¿Qué ves? Yo movía y hacía, dice, ¿qué ves? ¿Qué ves? Y yo, hasta que finalmente me dijo, hacia un lado. Yo le decía, pues nomás veo negro. Entonces me dijo, hacia un lado. Yo venía de México, tenía unos meses de haber llegado, con trabajos hablaba inglés, me sentía particularmente humillado, que yo no podía ver algo, y entonces él tomó el cistoscopio y dijo, apunta lo que te voy a decir. Y comenzó a describir una anatomía uretral y vesical normal. Me dijo uretra normal, cuello vesical, los ureteros, bla, bla, bla. Y yo tomé nota, se sacó el cistoscopio, se quitó los guantes y con gran parsimonia y elegancia salió de la sala de operaciones para hablar con los papás. Y yo me sentí particularmente humillado ante los anestesiólogos, las enfermeras e instrumentistas. Entonces tomé el cistoscopio, como ven, ese tipo de cistoscopio tiene el elemento óptico que va dentro de una banda metálica. Entonces me asomé, resulta que era un telescopio chiquito con una vaina gigante, de manera que el doctor no pudo ver absolutamente nada, inventó todo lo que dijo delante de mí. Entonces esa fue la segunda lección en Estados Unidos, en la meca de la cirugía pediátrica. Dije, chingado, dije yo, entonces esto pasa en todas partes, hay que abrir los ojos. Son lecciones para los jóvenes que me escuchan. Y luego regresé a México como jefe de cirugía. En Boston conocí al jefe de la sala del servicio, era un doctor Judah Folkman, que era cirujano, pero más que cirujano era un investigador famoso, que estaba compitiendo por el premio Nobel, fue nominado 4 veces, y era un hombre sumamente talentoso. Yo estaba en México ya como jefe de cirugía, y apareció un artículo que ustedes ven ahí que dice,
Clearance of endotoxin by platelets. El trabajo básicamente consistía en lo siguiente. Tomaron 2 grupos de conejos. A un grupo de conejos le quitaron las plaquetas y al otro grupo de conejos los dejaron con plaquetas normales. Y a ambos grupos les inyectaron endotoxina, que como ustedes saben, la endotoxina la producen las bacterias, sobre todo en México con las diarreas comunes, las bacterias producen endotoxina que en ocasiones pasa a la circulación y produce endotoxemia, y mataba en esa época miles de niños con diarrea, se morían como pajaritos, llegaban al hospital y se morían con perforaciones del intestino, con gangrenas intestinales, con deshidratación y con sepsis. Y entonces se me ocurrió, dije, entonces ya quiere decir, el trabajo de ellos significaba que las plaquetas que nosotros sabemos que juegan un papel importante en la coagulación, aparte de ese papel importante de la coagulación, las plaquetas ahora aparecían como elementos importantes para combatir las infecciones. Las plaquetas secuestraban la endotoxina y se la llevaban al sistema retículo endotelial. Y los niños que nosotros veíamos en el instituto, en la IMAN se llamaba entonces, se morían con sepsis y endotoxemia con plaquetas bajísimas. Entonces la lógica era, vamos a inyectarles plaquetas y le vamos a salvarlos y nos vamos a ganar el premio Nobel, nos vamos a Suecia, ¿sí? Entonces yo llamé al doctor Judah Folkman de Boston, le dije, maestro, profesor, leí su artículo, muchas felicidades, porque en México se pueden hacer muchas cosas que no se pueden hacer en Estados Unidos, porque las limitaciones, la burocracia, los permisos y las posibilidades de que lo demanden a uno, la gente tiene terror. En México todavía tenemos cierta libertad, todavía nos movemos. Es posible que yo no hubiera hecho mi primera operación de malformación anorectal en Estados Unidos por temor a que me demandaran o hubiera alguna complicación. En México todavía se siente uno con más libertad. Entonces yo dije, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Usted mande a su PhD, a su investigador, mándelo a México con todo el equipo que necesite. Y yo le hago un lugar en el hospital para que esté ahí sentado haciendo sus mediciones de endotoxina. Y a los niños que tengan bajas las plaquetas, tengan endotoxemia, les inyectamos plaquetas para ver, y los curamos y nos salvamos, y nos vamos al premio Nobel, ¿sí? Y él dijo que sí, que cómo no. Y entonces, como el hospital dependía de la primera dama de México, tuvieron todas las facilidades, traje al doctor PhD, investigador, llegó con su equipo, lo pusimos en un lugar y empezamos a sacar sangre de los niños que estaban más graves, moribundos con endotoxemia, se la dábamos a él y él medía con una prueba que se llamaba prueba de Limulus, medía el nivel de endotoxina y luego les inyectábamos plaquetas a los niños y veíamos si el nivel de endotoxina bajaba y salvábamos a los niños. Y entonces empezamos a trabajar, él se iba a pasar un mes con nosotros y yo me fui a meter a su cubículo para ver cómo se hacía la prueba para medir la cantidad de endotoxina. Y la prueba se hacía por una prueba de turbidez. Tomaba el suero de los niños y le agregaba una hemolinfa de un cangrejo, lo que se llama Limulus, le agregaba la hemolinfa y es una prueba de turbidez, la hacía así y se veía qué tan turbio se ponía. Entonces yo lo veía hacer la prueba y me pareció que era una prueba sumamente subjetiva. O sea, cada quien interpretaba según lo que veía. Yo creía que era muy científico, pero cuando vi eso dijo, entonces este señor, basado en lo que ve, entonces dudé de la prueba, ¿sí? Pero yo no podía decirle a él mis dudas porque el señor venía de Harvard, del Hospital de Niños de Boston. Entonces se me ocurrió algo que a mí me gusta hacer de vez en cuando, y mis residentes quirúrgicos eran sumamente leales conmigo. Ellos jalaban conmigo a donde fuera, y todavía seguimos siendo grandes amigos. Entonces les dije, ahora van a donar sangre ustedes, le ponen el nombre de un paciente y le vamos a dar la sangre al doctor, la sangre de mis residentes sanos, para que nos diga cuánta endotoxina tiene. Resulta que mis residentes tenían unos niveles extraordinarios de endotoxina, estaban moribundos. Entonces así pasó el mes y al final del mes lo invité a cenar, ya se iba de regreso a Boston.
Me dijo, todo salió maravilloso, ahora llevo ya los datos y vamos a hacer estudio estadístico en Boston y vamos a publicarlo, bla, bla, bla. Dije, sí, nomás que hay un problema, le dije yo, todo lo que encontraste es mentira, porque te mandamos a veces niños, suero de niños y a veces suero de mis residentes, entonces de manera que es totalmente inválido. Bueno, se puso pálido, me dejó de hablar y tomó un avión al día siguiente, se fue a Boston y jamás volví a hablar del tema. Entonces yo me vi obligado a viajar a Boston para hablar con el jefe de cirugía y decirle todo lo que había pasado realmente. ¿Sí? Entonces, ese fue la segunda evento que me hizo volverme más escéptico todavía. ¿Sí? Ahora voy a dudar más de todo. ¿Sí? Es el doctor Judah Folkman, es el cangrejo donde saca la hemolinfa y es en un tubo de ensayo se veía la turbidez y ese era el resultado de la prueba. Y después otra experiencia tuvo relación con una malformación que ustedes conocen que se llama pectus excavatum. Los niños desarrollan un hundimiento de la parte media del tórax, con prominencia de ambos lados. Y cuando yo llegué a México en 1972 a trabajar, no había ninguna publicación al respecto del pecto excavado. Parecía que no había pecho excavado en México. Pero comenzamos a operar los primeros pechos excavados y entonces comenzamos a recibir más pacientes, porque los pacientes se comunican unos con otros y entonces llevamos al Congreso de Cirugía Pediátrica y nos convertimos en los campeones de la reparación del pecho excavado. Y llevamos los trabajos a Sudamérica, estábamos sumamente orgullosos de nuestros resultados, porque vean ustedes, la historia, la operación para reparar el pecho excavado, ustedes saben que tenemos las costillas a ambos lados y entre las costillas y el esternón tenemos cartílagos. Entonces la operación fue originada en Johns Hopkins, consistía en quitar los cartílagos costales y entonces el esternón quedaba flotando y lo fijábamos en la posición que queríamos y se corregía la malformación. Bueno, pues eso, vean ustedes un niño con pecho excavado en el Hospital Imán, en la época en que empezamos a hacer esas operaciones. Y la recomendación del hospital de Niños de Boston es que esta operación debería hacerse lo más tempranamente posible en los niños, porque la operación es más sencilla, porque todo es más delicado, más fácil quitar los cartílagos. Y así se veían nuestros pacientes en el Hospital Imán en la época. Y vean ustedes el resultado inmediato posoperatorio. Quedaban preciosos, no tenían nada de pecho excavado. Y nosotros presentábamos eso en los congresos y nos invitaron a Sudamérica, entonces estábamos felices con nuestras operaciones y recomendábamos, como habíamos aprendido en Boston, hacer la operación lo más tempranamente posible. Pero viene la parte interesante. Afortunadamente, yo pregono y he seguido a lo largo de mi vida la idea de que los cirujanos, cuando operamos un paciente, en cirujanos pediatras, debemos seguir a nuestros pacientes hasta las últimas consecuencias, hasta que nos muramos nosotros o se muera el paciente. Entonces, de manera que actualmente me llaman mis pacientes de 40 años, 30 años para consultarme, porque tienen conflictos, van a los hospitales de adultos y les dicen, yo nací con una malformación anorectal, y los cirujanos colorectales de adultos dicen, bueno, ¿y qué no? Ellos no saben mucho de eso. Y el paciente se da cuenta de eso. Entonces sufren. Entonces creamos hace poco un concepto que es el concepto del seguimiento de los pacientes. Los cirujanos pediatras deben educar a los cirujanos colorectales de adultos sobre las malformaciones congénitas, porque ellos van a tener que seguir a los pacientes. Todos los niños que operamos nosotros queremos hacerlos perfectos, pero ninguno queda perfecto. ¿Sí? Ahí van más o menos y tienen algunas secuelas. Y esos se van a convertir en adultos, los niños con reflujo, los niños, todas las malformaciones quedan con algunas secuelas. Y al final tienen que venir a hospitales como este, a ver médicos de adultos. Y esos médicos de adultos tienen que tener ciertos conocimientos de cirugía pediátrica. Y nosotros, los cirujanos pediatras, tenemos la responsabilidad de ir a los hospitales de adultos y decirles lo que nosotros sabemos de eso. Pues entonces tuvimos la curiosidad, tuvimos la fortuna
de seguir a nuestros pacientes. Y vean ustedes, 10 años después, observamos que los niños regresaban así, no tenían pecho excavado, pero su tórax no se desarrollaba, su tórax se quedaba plano y chiquito y tenían dificultad respiratoria y tenían frecuencia cardíaca elevada. Tenían un tórax que estaba atrapando los pulmones. La operación había sido un éxito, pero los niños al crecer nos horrorizamos de ver eso. ¿Sí? Entonces no es tan grave cometer errores, lo grave es no reconocerlos. ¿Sí? Entonces dijimos que no es posible, ya teníamos una serie grande de pacientes, ¿sí? pero teníamos que hacer algo al respecto. Entonces, ¿qué hicimos de malo en esos pacientes? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces decidimos hacer un estudio en perros. Ahora viene es otro capítulo. En México, hacer cirugía experimental en animales es una cosa muy poco común por falta de recursos, naturalmente. Conseguir un laboratorio donde tengamos animales, gatos, perros o conejos y hacer cirugía experimental es carísimo en México y por eso casi nadie hace eso. Pero yo tenía contactos con la Escuela Médico Militar que tenía un departamento de cirugía de perros y ahí, ayudado por pasantes de la Escuela Médico Militar y yo, decidimos hacer un estudio. Tomamos 5 cachorros y otros 5 cachorros hermanos de esos cachorros, igualitos, de la misma camada. Y a un cachorro le quitamos los cartílagos costales. Y al hermano nomás le hicimos una operación que simulaba, pero no le quitamos los cartílagos, porque pensamos que quizá el quitar los cartílagos costales producía ese daño terrible en el crecimiento del tórax. Vamos a probarlo en los perros. No podíamos hacer 50 perros, porque ¿quién iba a pagar por eso? Entonces, con nuestros propios recursos, dijeron, ¿de dónde sacamos las suturas? Entonces, en el ejército hay un principio que dice, con sus propios medios. Mandan un pelotón de soldados aquí a Chetumal oiga usted, van a estar ustedes una semana ahí cuidando un puesto de vigilancia. ¿Y dónde van a sacar la comida? Con los medios de fortuna. Es la terminología militar que los civiles no conocen, pero yo sí. Sí, con medios de fortuna, quiere decir, si pueden apañarse una gallina por ahí, se vale. Si pueden entrar a un restaurante y en lo que sea, el ejército, así son las cosas. No la vayan a platicar, pero así eran en mi tiempo, ¿sí? Con medios de fortuna. Y las suturas, ¿de dónde las sacamos? Con medios de fortuna. Eso quería decir que tenían que ir en la noche al Hospital Central Militar, entrar a la sala de operaciones y agarrar suturas para poder operar nuestros perros, ¿sí? Y luego le vamos a tomar a los perritos, a los cachorros, al que operamos y al otro que era control, les vamos a tomar una radiografía cada mes, una radiografía de tórax, hasta que lleguen a la madurez, que más o menos al año ya están crecidos. Entonces les tomamos, ¿y cómo vamos? ¿Dónde les vamos a tomar la radiografía? Con medios de fortuna. Ustedes van, hablan con la muchacha técnica de radiología, le cierran un ojo y que los deje entrar en la noche, que nadie se dé cuenta y toman las radiografías. Si nos agarran, pues ya ni modos. ¿Y dónde vamos a tener a los perros alimentándolos por 6 meses hasta que crezcan? Con medios de fortuna, hablen con sus novias, y tú de veras me quieres, nos vamos a casar, bueno, pues en tu casa vamos a tener el cachorrito que es muy bonito, y así los crecen. Y terminamos el estudio. Bueno, las conclusiones fueron espectaculares, vean ustedes lo que pasó. Del lado izquierdo ven un perro control. En el perro control nomás le hacíamos una incisión, separábamos los pectorales y los poníamos, pero no tocábamos los cartílagos. Y al experimentar le quitábamos los cartílagos. Ven el tórax normal del perro y el otro es el perro al que le quitamos los cartílagos. El tórax no se desarrolló. Y los perros tenían taquicardia y taquipnea. O sea, es exactamente lo que les pasó a nuestros pacientes. Y yo dije, esto tenemos que reportarlo, esto es algo muy serio, porque en todo el mundo están haciendo esta operación. Entonces, generalmente a los congresos van las personas a presentar sus éxitos, no van las personas a presentar sus fracasos, pero tenemos que presentar. Se aproximaba la reunión de la Academia Americana de Pediatría en San Francisco y yo llevé el trabajo para presentarlo.
Y en ese congreso estaban presentes los campeones del pecho excavado, de los que yo había aprendido la operación, y además los de Johns Hopkins, aparte de los de Boston, los maestros, que vivían de hacer pechos excavados, ¿sí? Entonces yo presenté el trabajo y ellos levantaron la mano y dijeron, Alberto, estás haciendo algo mal porque nosotros nunca hemos visto eso. Algo está muy mal en tu operación. Y dije, ching. Entonces algo que le estoy mostrando lo de los cartílagos. Entonces dije, mandé el trabajo a la revista de cirugía pediátrica de Estados Unidos, rechazado, porque eran muy pocos animales. ¿Y quiénes juzgaron el artículo? Los profesores de los pechos excavados. Entonces me contrataron en Nueva York en 1985 y la condición que puse al jefe de cirugía es que me dieran un laboratorio y muchos conejos para repetir el estudio en conejos. Hicimos 42 conejos y los resultados fueron exactamente iguales. Vean ustedes, ese es los perros, el tórax normal, los sacrificamos a los perros. Vean ustedes cómo se veía el desarrollo torácico del perro y el perro que le quitamos los cartílagos, la falta de desarrollo del tórax. Entonces, pero hay que persistir, esa es la otra lección para los jóvenes. No se desanimen cuando algo va mal, no se desanimen porque sacan una mala calificación, no se desanimen porque cometieron un error. Hay que ser persistentes ante la adversidad, algo muy importante. Y entonces mandé a publicar el trabajo de mis conejos, ahora sí, suficientes conejos, en la revista Cirugía Pediátrica Internacional, y en conejos encontramos exactamente lo mismo que habíamos visto en los perros. Cuando eso sucedió, surgió un doctor, Donald Nuss, en Virginia, que hizo una operación no invasiva para tratar, ya no era necesario quitar los cartílagos, se le ocurrió poner una barra metálica e ir expandiendo el tórax. Y esa operación se popularizó y ya nadie quitó cartílagos forzales, pero nadie habla de ese artículo. ¿Sí? Se quedaron callados y ahí quedó. Fue por fortuna que el doctor Donald Nuss ya hizo eso, un buen amigo, una persona creativa también, y ya no hubo más de cartílagos, pero es una lección más para mí. Y después, cuando estaba yo en el Hospital de Niños de Boston, conocí a un cirujano que ven ustedes ahí, que venía de Australia, de Melbourne, Australia. Y los australianos eran en los años 70 en que yo estuve allá, eran los líderes de las malformaciones anorectales, el ano imperforado. Ustedes saben, la secuela más importante de los niños que nacen con ano imperforado es la incontinencia fecal y en ocasiones la incontinencia urinaria. Y los resultados de las operaciones hechas antes de 1980 eran uniformemente malos. La mayoría de los niños sufrían de incontinencia fecal, incontinencia urinaria y a veces ausencia de función sexual. Pues por un momento imagínense ustedes lo que significa un adolescente que no tiene control de las evacuaciones, que no tiene control de la orina, que no tiene vida sexual. Entonces esas personas no son aceptadas en las escuelas, no son aceptadas en el trabajo, no tienen relaciones humanas, no tienen pareja y en ocasiones se suicidan. Y el problema de eso, el problema relacionado con la defecación, con la orina y con el sexo, es que son temas tabús donde no se habla mucho. Ustedes van en un autobús, en un avión, y les quitaron su vesícula por vía laparoscópica en el hospital de Playa del Carmen. Ustedes presumen, dicen, miren, ustedes me operó un cirujano muy bueno por mínima invasión, tengo 3 agujeritos, me quitó la vesícula y me recuperé. Al día siguiente me fui a mi casa, están muy orgullosos de la operación. Pero si los operaron del recto, de la vagina o del pene, no se atreven a compartir esa información. Como consecuencia, estas malformaciones son poco conocidas, no se habla de eso. La señora le platica al vecino que su hijo tuvo una operación del abdomen y que está muy bien, pero no le platica que la niña nació sin vagina y que le hicieron una vagina y que no funciona bien, y eso no se lo platica. Entonces, es el problema de las malformaciones. Pues bien, estando yo en Boston, el doctor que ven ustedes ahí, Justin Kelly, nos vino a decir lo que estaban haciendo en Australia. El líder de las malformaciones anorectales era un profesor Stephens, quien dijo que
que él tenía la clave de por qué los niños tenían incontinencia fecal. Y lo explicaba más o menos así. Ven ustedes una diapositiva. Ese es un diagrama que muestra un corte que se llama sagital. Si cortáramos a un niño así en la línea media, y ahí ven ustedes la vejiga, ven ustedes el recto, ven ustedes el sacro del otro lado, y ven el pene y el escroto, y ven el recto, que en lugar de estar abierto abajo en el periné, está conectado con las vías urinarias. Y entonces dijo el doctor Stephens de Australia, dijo, él hacía estudios de cadáveres en niños, y dijo, hay un músculo que se llama músculo puborectal. Ese músculo puborectal se inserta en el pubis, como ven ustedes ahí, da la vuelta por detrás de la uretra y se inserta otra vez en el pubis. Así es la uretra, el vasículo puborectal está así. Y la razón por la que los niños tienen incontinencia es porque nosotros los cirujanos descendemos el recto donde caiga, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es descender el recto entre la uretra y el músculo puborectal. Y para hacer eso, dijo, tenemos que poner una sonda metálica en la uretra, una sonda metálica, y poner al niño boca abajo. Y luego hacer una incisión cerca del coxis, una incisión chiquita, y ahí con una pinza de ángulo, como se ve, hacer un túnel detrás de la uretra y dentro del músculo puborectal para descender el recto. Y ese músculo se va a contraer y los niños van a ser continentes. Como muy bonita idea. Hay ideas que son muy provocativas, que tiene sentido, pero el problema es que los resultados seguían siendo igualmente malos. Número uno. Y número dos, que nadie había visto directamente el fascículo puborectal. Pues el doctor habló de eso, estamos hablando de 1970, cuando el hombre ya había caminado en la luna, cuando empezábamos a hablar del material genético, cuando había grandes avances en la medicina y en la cirugía, y todavía estábamos creyendo, era cuestión de fe, creer en ese, porque el doctor lo dijo, hay un fascículo puborectal y todos vamos a hacer la operación para preservar ese fascículo. Y es cuando yo era residente en Boston. Yo iba a los congresos y todo el mundo hablaba del fascículo puborectal. Y yo de pronto dije, bueno, pero yo quiero ver una foto del fascículo. Nadie tenía una foto del fascículo. No existe la foto del fascículo. Entonces si nadie lo ha visto, entonces ¿desde qué estamos hablando? Pero ese es el otro concepto que quiero transmitirles a los jóvenes mexicanos y latinoamericanos. La timidez que nos caracteriza. Como cuando juega fútbol la selección mexicana, que le dicen que los ratoncitos verdes, o sea, a la hora de meter el gol se echan para atrás. Bueno, pues eso pasa también en la cirugía, ¿sí? Entonces, yo, mexicano, yo me iba a levantar la mano, perdón, señor, pero usted ha visto el puborectal, lo consideran un insulto. ¿Cómo este señor me viene a cuestionar a mí? Los profesores estaban allá hablando de eso. Pero el hecho es que un profesor australiano dijo que existía ese músculo y todos lo creyeron y nadie se intentó ver si tenía razón o no tenía razón. Entonces regresé a México y entonces me molestaba, yo hacía esa operación, pero me molestaba hacer esa maniobra de hacer un túnel así sin ver por dónde estaba haciendo el túnel. No sabíamos qué estábamos haciendo y descendíamos el recto y los resultados eran malos. Entonces, como se me ocurrió que él proponía una incisión chiquita, yo comencé a hacerla más grande y para tratar de ver el fascículo, ese músculo, y no veía yo nada. Entonces junté 50 y tantos casos y fui a presentar mi experiencia, otra vez fui a presentar mi experiencia a una reunión de cirujanos pediatras en Colorado, de la Pacific Association of Pediatric Surgeons, y me permití cuestionar en mi presentación, cuestioné la existencia de ese fascículo puborectal. Yo me atreví no dije que no existiera, nomás dije, tengo dudas sobre la existencia de eso. Hubieran visto ustedes la reacción de los americanos, canadienses, europeos, japoneses en contra de mí. Me destruyeron, casi me corrieron de la asociación. Y entonces regresé a México y dije, regresé molesto, muy irritado, frustrado, pero dije, persistí y decidí hacer la incisión más grande y además me conseguí un electroestimulador para poder ver exactamente
las contracciones musculares, dónde estaba el famoso músculo. Y fue en agosto 10 de 1980 cuando por primera vez abrí entre las dos nalguitas del niño una incisión grande para ver, porque antes de eso habíamos sido ciegos creyentes, ¿sí? Estábamos como en la Edad Media, teníamos fe en la existencia de ese fascículo, pero no lo habíamos visto. Entonces abrí y no encontré ningún fascículo. Lo sigo buscando todavía ahora, después de 5,000 casos, ese músculo no existe, al menos como era descrito. Y lo que ven ustedes en esa diapositiva es la anatomía, naturalmente es un diagrama de cómo es la malformación anorrectal. El recto está pegado a la uretra posterior, en lo que se ve ahí la pequeña próstata del niño, y se ve la estructura muscular como un embudo, y trabajando con el electroestimulador uno aprende a poner el recto, primero separar el recto de la uretra y después ponerlo en el lugar central donde se beneficie de las contracciones musculares. Y esa es la operación sagital posterior. Y empecé a llevar a cabo la operación. Entonces llevé mis resultados al extranjero. Allí viene la parte también muy difícil. A lo largo de mi vida profesional en México, he conocido muchos jóvenes talentosos, muchos médicos talentosos, que tienen muchas ideas creativas, que tienen ideas de lo que se debe hacer, lo que podría ser. Si ustedes van a pasar visita todos los días a sus enfermos, si van a la sala de operaciones, se encuentran miles de temas y preguntas no respondidas y se quedan con eso en la mente. Pues obsesiónense con eso y busquen una solución a los problemas. Y así es como nace la creatividad. Entonces, en esa época, cuando empezamos con esta operación, estábamos obsesionados con ver el esfínter, dónde estaba el músculo, cuál era el músculo que iba a dar la contracción. Pero en realidad estábamos abriendo una caja de Pandora, porque ahí donde ven ustedes que el recto se une a la uretra, el recto se une exactamente donde está la próstata, pero la próstata en un bebé es una estructura como un frijolito, una cosa pequeñísima. Y haciendo una operación ciega, no sabíamos si nos llevábamos la próstata, la quitábamos, qué pasaba con las vesículas seminales, qué pasaba con los vasos deferentes, qué pasaba con los nervios que iban al pene, los nervios que iban a la vejiga, los niños quedaban impotentes sexuales, de vejiga neurogénica, hacíamos pacientes adultos ya no tenían eyaculación, impotentes, era una verdadera carnicería lo que hacíamos, porque era una operación ciega. Entonces, por primera vez vimos y encontramos que la separación del recto de la uretra es una cosa muy delicada y que tiene que hacerse en forma muy meticulosa. Esa fue la gran lección. Entonces, en lo que les iba a decir, conocí muchos jóvenes talentosos que tenían ideas, pero nunca llevaron a cabo sus ideas, sus proyectos. Hablaban de eso, pero no. Y hay un principio que ustedes han oído que se habla, para realizar las cosas se requiere 10% de inspiración y 90% de perspiración, o sea, de sudor, de esfuerzo, de dedicación. Fácil es tener la idea. Ustedes todos han tenido ideas creativas. Hasta para ir a comprar jitomates, ustedes investigan dónde están más baratos. Eso es creatividad, estamos investigando, usamos nuestra inteligencia. Y entonces, en medicina y en cirugía, muchos jóvenes dicen, yo creo que debe ser así. Pues si usted cree eso, siga su idea, continúe, ahí viene el 90%. Ya encontré yo eso, qué bonito fue, yo celebré eso, me sentí muy bien, pero venía ahora, eso era el 10%, ahora venía el 90%. Necesito tomar buenas fotos, necesito tomar buenos diagramas, necesito gastar dinero en una persona que sepa hacer diagramas anatómicos. Aquí está presente con nosotros el doctor Montalvo de Villahermosa, Tabasco. Y seguramente con esta plática está recordando su experiencia de creatividad. Entonces él en un hospital de niños, Nieto Padrón, un hospital que yo quiero mucho, su origen, él trabajó ahí, se fue del hospital y comenzó a trabajar, y hizo sus propias observaciones.
y tuvo sus propias ideas, pero le faltaba el 90%. Él quería llevar eso a los foros internacionales y para eso necesitaba diagramas muy buenos, muy caros, ¿no? Entonces platicando, yo le dije, vamos a ir con mi ilustradora médica. Entonces, él mandó su trabajo con buenas ilustraciones, se gastó le ha de haber costado como 25 hernias, porque los cirujanos pediatras medimos el costo de las cosas en hernias, le ha de haber costado como 25 hernias, pero publicó su trabajo y su idea se dio a conocer. Ese es el sudor, el 90% del sudor. Buenas diapositivas, buenas películas, y después escribir el trabajo y escribirlo en inglés y en buen inglés, ¿sí? Para no pasar vergüenzas, ir a traductores o lo que haya que pagar para hacerlo, ¿sí? Y luego hacer más casos y luego seguir los casos y llevar el tiempo y hacer su propio archivo y seguirlos para saber las consecuencias. Ese es el 95. Y ahí en ese 95 es donde se quedan la mayoría. Ahí quedó todo. Tuvieron la idea, pero nunca se materializó. Y es el mensaje para los jóvenes. Sigan sus ideas, trabajen sobre eso, luchen por eso. No es fácil. Ese es cuestión, sudor y lágrimas. Ese es el mensaje. Ahora nuestros técnicos hay sabotaje en el sistema. Ya cambió. Tenemos enemigos. Yo sabía de la existencia de una malformación que se llama cloaca. Como ustedes saben, las mujeres nacen con 3 orificios: uretra, vagina y recto. Pero algunas niñas nacen con un solo orificio. Lo ven ustedes ahí en el diagrama de la izquierda, que esa niña nació con un solo orificio que se comunica con un canal que se trifurca en recto, vagina y uretra. Esa malformación se llama cloaca. Y hasta 1982, ustedes leen la literatura de antes de 1982, no había un tratamiento racional para eso. Algunas personas intentaban y reparaban el recto, pero dejaban la uretra pegada a la vagina pegada a la uretra. Entonces, se me ocurrió que con la misma incisión esta que habíamos creado, podríamos intentar reparar esa malformación. Y entonces, una ex residente mía, por cierto, permítanme una digresión, la cirugía ahora está convirtiéndose en una especialidad de mujeres. Las mujeres, yo les dije, no dejen entrar a una porque luego se vienen todas. Y se vinieron todas, para bien de los niños, para bien de los pacientes. Porque yo creo que las mujeres tienen, debido a sus genes, tienen una sensibilidad mayor que les permite ser más meticulosas y cuidadosas. La cirugía pediátrica es por definición la más delicada, meticulosa de las especialidades. Y yo hablo de lo que se llaman temperamentos quirúrgicos. ¿Ustedes los conocen? Fíjense, voy a decir algo, a lo mejor inconveniente, aquí el señor director a lo mejor en cada hospital que yo he visitado, en todo el mundo, he estado en China, he estado en Filipinas, en Europa, en Asia, en todas partes, cuando me lavaba, ahora estoy retirado, cuando me lavaba, estaba un residente al lado mío y le decía, aquí entre nos confidencialmente, si tu hijo se enferma el día de hoy, ¿a quién de tus profesores llamas? Fulano de tal, inmediatamente pensaba. Y ahora, ¿a quién nunca llamarías? Fulano y mengano nunca lo llamaría yo. Y en cada hospital hay una lista de cirujanos buenos y una lista de cirujanos malos. Los gastroenterólogos, los neonatólogos, ¿saben quién está de guardia hoy en la noche? Fulano, no, entonces mejor nos esperamos mañana para que está de guardia el bueno, sí, ya, así. Pero los cirujanos en todo el mundo no hemos tenido la capacidad de detectar entre los jóvenes quiénes son los que van a ser buenos cirujanos. En la cirugía sigue siendo un arte, que queremos hacer ciencia, pero tiene un elemento de arte, como el tocar el piano. Y hay cirujanos que, como dije al principio, sufren la cirugía, no les gusta hacer lo que están haciendo. En mi tiempo yo veía profesores que sudaban
sudaban durante las operaciones y se quejaban. Le echaban la culpa al anestesiólogo, al instrumentista, al ayudante, al director del hospital, que porque no